Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos, les damos un gran saludo y una muy bienvenida a este programa de Vida en Abundancia, un programa semanal para todos ustedes. Así es que queremos aprovechar este momento, obviamente, para saludar a muchos amigos y mucha familia que tenemos en YouTube, Río de Vida en YouTube. Hay un montón de gente que nos ven a través de YouTube. Igualmente saludar a nuestros grandes amigos de Radio Televisión Vida, Dynamis Radio, Onda Paz. Así es que gracias por estar ahí en diferentes horarios de la semana, pero gracias por estar ahí y estar atentos, por favor, a este programa, porque estoy muy convencida que vamos a traer algo que pueda edificar tu corazón en este momento. Así es que contentos. Yo no sé de qué tema vamos a hablar, ya saben ustedes que para mí siempre es una sorpresa y por ahí, no sé, vamos a ver qué sale. El que sí sabe de lo que vamos a hablar aquí es el señor Samuel. Saludos a todos, queremos bendecirles en este momento. Oye, no nos olvidamos de toda la gente que nos ve online a través de YouTube, que es bastante importante, ¿de acuerdo? Porque son muchísimos, y a través de Spotify también. Spotify me había faltado decirlo. Sí. Bueno, Spotify, hola. Pero vamos a seguir con un tema que hemos estado hablando, que se llama Menos Yo, ¿de acuerdo? Exacto. Y en la página de YouTube tienen la parte 1, la parte 2, y hoy vamos con la 3, y la semana que viene con la 4. ¿No? Pero hoy quiero hablar de algo que he titulado así: generosidad extravagante, ¿vale? Y vamos a hablar de la generosidad, ¿no? Fíjate que tenemos algo que hacer, y es tratar de superar nuestras actitudes egoístas, ¿vale? Somos demasiado egoístas, somos demasiado egocéntricos. Y digo somos, y me meto en el paquete, porque somos una generación que ha vivido no tanto la sobreabundancia, pero sí el materialismo, ¿no? Algo que nos pasa, y sobre todo ocurre aquí en Europa, hay algo que está muy de moda, y es que la gente ahora, y hay un gran negocio que está en auge, que son los trasteros, ¿de acuerdo? La gente alquila trasteros para meter trastos que ha comprado, que ya no utiliza, y tenerlos ahí guardados por si acaso en algún momento de sus vidas lo van a volver a utilizar, ¿no? Hay una estadística que dice que si después de un año no lo has usado, no te lo has puesto, tíralo, nunca te lo vas a poner. Claro, y Jesús era bastante consciente de esto. De hecho, él era uno de los que dijo que cuando tienes 2 capas, regala una. Sí. Porque sería más fácil ir ligero de carga en el camino y no estar atado a tantas cosas. De hecho, a veces es mejor no tener tantas cosas, porque las cosas nos atan a un lugar. Es verdad. Y nos atan a un sitio, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que la generosidad es algo que lo que va a limitar es nuestro egoísmo, ¿de acuerdo? Y somos una generación que ha nacido muy egoísta, muy egocéntrica, ¿de acuerdo? Está todo muy unido, y es algo que estamos sufriendo gracias a la educación que hemos recibido, gracias a los spots o los anuncios publicitarios, y gracias al estilo de vida que se nos ha impuesto, ¿no? En principio era como una... Quiero decir, la manera en que nos ha educado a partir de nuestra generación y ya mucho más hacia adelante, era como algo aparentemente bonito, y me parece que era bonito, muy loable de parte de nuestros padres que habían sufrido una guerra, una posguerra. Era como algo realmente como muy tierno el escuchar a un padre decir: no quiero que mi hijo pase por donde yo pasé. Totalmente. Lo que pasa que es verdad que eso con el tiempo se ha ido desvirtuando de tal manera que es que ya no queremos que nuestros hijos pasen por nada, ni carezcan de nada. Y ahí lo que hemos hecho, obviamente, es alimentar el ego, alimentar el egoísmo en nuestras generaciones, de tal manera que ahora pues nos es muy difícil
pensar en otro que no seamos nosotros. Sí, fíjate que la cultura en la que estamos o la que tenemos nos incita a complacernos a nosotros mismos. Sí. O sea, si te das cuenta, todos los anuncios publicitarios no es para que obtengas algo para tu amigo, tu vecino o tu compañero. Exacto. Es que obtengas algo para ti mismo. Y toda la publicidad está enfocada en ti, es todo para ti, ¿no? Es que hasta el amor lo hemos enfocado en nosotros. Sí, sí. Yo recuerdo una prédica que hizo nuestra hija Priscila, que estaba basada en eso, en un eslogan que se ha puesto muy de moda y que lo tenemos hasta dentro de la iglesia. Si no te amas a ti, es imposible que ames a los demás. Ujú. Y fíjate la trampa tan fina Sutil, o tan ¿no? sutil, tan astuta de, hey, empieza por ti, cuando la realidad es que el amor siempre se trata de otro, ¿no? Y para amar de verdad, primero vas a tener que amar a Dios, que ya es otro que no eres tú. Entonces, hasta el amor ya lo hemos extrapolado a nosotros mismos. Fíjate que Jesús lo dejó claro, ¿no? Y voy a hacer un poco el mensaje que dijo Jesús versión Samuel, ¿no? Pero él dijo, si quieres ser mi discípulo, no te complaces, sino que te niegas a ti mismo. Exacto. Eso fueron las palabras de Jesús. O sea, hay una negación a uno mismo, ¿no? Y tenemos que aprender a darnos cuenta. Yo recuerdo cuando yo trabajé muchos años alquilando aviones a grandes líneas de moda en Estados Unidos, y me recuerdo que uno de los productos estrella era el zapato de España, ¿no? El zapato italiano, el español, de acuerdo, los mejores zapatos del mundo, ¿no? Para mujer, para caballero, para todo, ¿no? Y me recuerdo que una vez en una reunión se dijo, mira, bueno, los americanos ya tienen un zapato de deportes, un zapato para vestir, un zapato para ir al campo. No vamos a poder vender muchos más zapatos, ¿no? Y entonces en esa reunión salió la idea de que tenemos que conseguir que, en este caso el mercado era el americano, era que pudieran tener decenas de pares de zapatos, ¿de acuerdo? No solo para un momento de la vida, sino prácticamente uno para cada día o dos para cada día, ¿no? Ajá. Y ahí era donde estaba el negocio, ¿no? Y la realidad es que hemos creado una sociedad donde tenemos mucho, pero estamos vacíos, ¿no? Y tenemos que aprender a esto, ¿no? Y Dios nos llama a ser un pueblo que tenga una generosidad extravagante, ¿no? Sí. Y probablemente tendríamos mucho más si aprendiéramos a ser generosos, ¿no? Pero hay un pasaje de las Escrituras que quiero leer, que es Proverbios 21-26, creo que lo tienes por ahí, Sí. y quiero que veamos, porque quiero entrar bien en este tema y que podamos entender todo lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué dice ahí? Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos claramente este pasaje que habla sobre la generosidad, ¿no? Y tenemos que ser capaces de dar como Dios dio. Uh-huh. Y creo que nuestro máximo ejemplo, y yo siempre lo digo, nunca, si no das, jamás podrás ser como Jesús. Eso es verdad. O sea, cuidado, porque este es el gran problema de muchas personas, ¿de acuerdo? Hay tres cosas que nos cuesta muchísimo. La primera es amar, ¿de acuerdo? A los que no se lo merecen. En segundo lugar es dar, ¿de acuerdo? Y la tercera es servir. Son las tres cosas que más cuestan: amar, dar y servir, ¿no? Que ninguna tiene que ver con nosotros mismos. Claro, todo tiene que ver para Con hacia el alguien, ¿no? beneficiario siempre va a ser otro. Pero nunca, no podemos ser como Jesús si no damos. Y podemos ir a la iglesia, podemos hacer todo lo que la iglesia dice que tenemos que hacer, pero al final, si nuestro corazón no es un corazón generoso, si no damos, no vamos a poder jamás ser como Jesús. Exacto. ¿De acuerdo? No nos olvidemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y aquí que ha dado a su Hijo unigénito. Y vale, la gente puede decir, no, es que dio su Hijo y tal. Mira, si no somos capaces de dar lo que tenemos en nuestros bolsillos, que es lo más fácil que podemos dar, ¿cómo vamos a poder dar nuestras vidas a Jesús? O sea, yo no puedo decir que he entregado toda mi vida a Jesús si no le he dado mi bolsillo, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, que esto puede picar, ¿eh? Claro, totalmente. Pero fíjate que yo creo que el tema del dinero es como el primer peldaño de nuestra escalera para saber de verdad dónde está nuestro corazón. Totalmente. Entonces, y fíjate que algo que
que yo me planteaba es, si fuera tan sencillo, ¿por qué Dios le llamó Señor? Ujú. ¿Te das cuenta? Es que es fuerte, es muy fuerte. Entonces, que el mismo Jesús, que era Dios, que era Señor, se comparase con el dinero, llamándolo también Señor. Y cuando digo se comparase, en cuanto a pertenencia, ¿no? Uh-huh. O me perteneces a mí o le perteneces al Señor, al dinero. Uh-huh. Entonces, creo que ese es un punto que debiéramos de analizar, sobre todo aquellos que tenemos problemas con el dar. Totalmente. Mira, quiero hablar de 3 mentalidades, ¿de acuerdo? Okay. La primera es la mentalidad de la bolsa, la segunda es la mentalidad de la canasta y la tercera es la mentalidad del granero, ¿de acuerdo? Vale. 3 mentalidades que tienen que ver con 3 actitudes que todos podemos tener. Entonces, vale. Aquí cada uno se va a clasificar en la que cree, ¿no? Entonces, vamos con la primera, es la mentalidad de bolsa, ¿no? Y esto es la gente que siempre está diciendo nunca hay suficiente, ¿vale? Entonces, esa es la mentalidad que llamamos de bolsa, ¿no? Es interesante, hay un pasaje que si me puedes ayudar a leerlo, está en Ageo capítulo 1, versículo 6. Ageo 1, versículo 6. Fíjate que en este tiempo el pueblo de Dios no estaba poniendo a Dios en primer lugar, ¿de acuerdo? Entonces, estaban cuidando todo lo que tenían, pero no estaban construyendo el templo. Estaban preocupados en sus casas, en sus muebles, en sus accesorios, en sus vestimentas, en todo lo que tenían, y no construyeron el templo de Dios y no pusieron a Dios en primer lugar. Entonces Ageo 1:6 dice lo siguiente: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Vale? O sea, lo que dice este pasaje es que los que reciben su salario, su jornal, lo van a echar en bolsillos llenos de agujeros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad de que nunca hay suficiente, no es que no tengo, es que nunca hay suficiente, es que yo no puedo dar, es que no me va a llegar a final de mes, es que toda esta mentalidad, ¿de acuerdo? Donde me doy cuenta que para mis cosas personales sí que tengo, pero para Dios no tengo, ¿de acuerdo? Este pasaje es para esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que nunca hay suficiente, que mi mentalidad es la mentalidad de bolsa, yo tengo agujeros en mis bolsillos. Claro. ¿De acuerdo? Porque también es verdad que la persona que siempre está pensando de que no hay suficiente es una persona que a la final esa actitud frente a lo que tiene le va a llevar a no saber administrar bien. Uh-huh. En consecuencia, siempre va a estar en pérdida. Totalmente. Porque el tema es, si aprecias lo que tienes, le vas a dar el verdadero valor que tiene, en consecuencia vas a saber cómo darle el provecho que realmente tiene. Entonces, fíjate que estas personas son de esas personas que, quiero aclarar esto, dicen, me encantaría ser generoso, pero no tengo suficiente. ¿De acuerdo? Esa es la mentalidad. Pero el problema es que cuando yo no pongo a Dios en primer lugar, nunca va a haber suficiente. Y voy a mantener teniendo la mentalidad de la bolsa, ¿de acuerdo? Que es, de alguna manera, es un poquito la mentalidad que tenía Judas. Hay una historia preciosa en Marcos 14, donde había una mujer que probablemente había sido una prostituta, ¿de acuerdo? Que tenía uno de los perfumes que, por cierto, esos perfumes de antaño eran carísimos y hoy en día existe. Yo me recuerdo que estuvimos caminando por un lugar y había perfume árabe con unos frascos sí, que ahora se han puesto muy de moda. Que se ha puesto de moda, ¿no? Pero que creo que son carísimos. Bueno, ahora han hecho la versión low cost, ¿no? pero me imagino que el aroma no será el mismo. Pues esta mujer tenía un perfume que había costado el salario de todo un año. Sí. Y esta mujer, cuando llega a los pies de Jesús... Son pura esencia. Sí. Dice que sin pensarlo, sin dudarlo, rompe el frasco y unge a Jesús. ¿De acuerdo? Lo echa todo el salario de un año. Imagínate que somos 1.000 euristas, estamos hablando de 12.000 euros. Y si fuéramos 2.000 euristas, estamos hablando de 24.000 euros que esa mujer se gastó rompiéndolo, ni siquiera lo dio en el templo, lo rompió para ungir a Jesús. ¿De acuerdo? Claro, y ahí estaba el de la bolsa. El de la bolsa, recuerda la historia, ¿quién era? Sí. Judas. ¿Qué mentalidad tenía? Nunca hay suficiente.
Si esa mujer nos hubiera dado el dinero a nosotros, podríamos haber alimentado a un montón de pobres. Que luego la realidad, los pobres nunca ven nada. Claro, que suena muy bien, o sea, esto es súper altruista, se puede decir altruista, ¿no? Súper mentalidad de hoy, ¿no? Es que fíjate cómo derrochan ese dinero, podíamos habérselo dado a los pobres, ¿no? Pero ahí está la mentalidad del bolsa, ¿no? Que el que tiene mentalidad de bolsa suele criticar lo que hacen otros con el dinero. Claro. ¿Vale? Entonces, esa es la mentalidad de la bolsa. Entonces, y Judas llegó a pensar, ¿qué estás pensando, mujer tonta, estúpida? Lo parafraseo, ¿no? Podías haber vendido este perfume y haberle dado el dinero a los pobres, ¿no? Entonces... que de haber tenido él el dinero, vete tú a saber si se lo hubiera dado a los pobres. Claro, porque... Que esa es otra. Porque luego le decimos a los demás lo que tienen que hacer con su dinero, pero luego nosotros con el nuestro hacemos lo que nos da la gana. Él tenía la bolsa del dinero del ministerio Claro. de Jesús y lo que recogía lo metía y él estaba pensando, pero es que después descubrimos en la vida de Judas que no solamente metía dinero, sino que también lo sacaba, ¿de acuerdo? Y él se creyó que eso que tenía era suyo y eso que tenía no era suyo, era de Jesús y era del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de bolsa, ¿no? No hay suficiente. Yo no puedo dar, no puedo ser generoso y sobre todo critico lo que hacen otros con el dinero, ¿no? ¿Por qué han gastado eso? Y escucha, en nuestra sociedad tenemos mucho de eso, ¿de acuerdo? ¿En Sí. qué se han gastado el dinero? ¿Por qué han invertido eso en la iglesia? ¿Por qué se han comprado ahora esto? ¿Por qué se han comprado lo tenemos otro? un ¿no? eslogan en nuestro país, ¿no? Sobre los Lamborghinis. Sí, también, ¿no? ¿No? Sí, O sea, interesante, sí. tenemos un eslogan muy famoso que, bueno, si estás viviendo estos últimos años aquí en España, pues habrás oído el eslogan de los Lamborghinis. ¿no? Efectivamente, entonces, y sí, o sea, podemos pensar que es un gasto inútil y mil cosas más, pero el problema que hay no es con lo que ellos han gastado el dinero, sino con la mentalidad que yo tengo. Claro. Es más, la gente que suele criticar lo que hacen otros con su dinero, suelen ser deshonestos con el dinero que tienen. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? A ver, habitualmente la gente que mira el bolsillo ajeno es porque el suyo Así que, también es bastante criticable. efectivamente. Que a la final no depende de la cantidad, ni a la final no depende de lo que los demás hacen. A la final depende de lo que yo hago. Y eso es lo importante. Lo importante es qué hago yo con lo que tengo. Que no, a mí qué me importa lo que tú hagas con lo que tú tienes. Claro, totalmente. Debiera de importarme qué hago yo con lo que tengo. Y es muy fácil empezar a mirar a los demás. Y creo que la gente que mira a los demás es porque no se siente satisfecha con sus propias acciones. Totalmente. Así que esta es la primera mentalidad. Se llama la mentalidad de bolsa. ¿Cuál es el eslogan? No hay suficiente. Nunca Bien. hay bastante, ¿de acuerdo? Bien. Pero para otras cosas sí, ¿de acuerdo? Bueno, está. cada uno tiene para lo que le dé la gana, decía mi madre. La segunda mentalidad es la mentalidad de canasta. Y quiero que busques Deuteronomio 28:2. Deuteronomios 28:2. 2 y sí. ¿Qué dice ahí? Un minuto. Sí, pero fíjate que la gente de Ageo no buscó a Dios primero, no reconstruyeron el templo, el lugar de adoración, Sí. y este es un gran error. Y yo quiero decirle a todos aquellos que viajan para buscar trabajo, que van a otros lugares, lo primero que tienes que buscar en otro lugar no es trabajo, es la casa de Dios. Sí. ¿De acuerdo? Porque lo dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá viene. por añadidura. O sea, Exacto. te va a venir. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienes ahí? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahora lee el versículo 5. Vale. Benditas serán tu canasta y tu sarteza de amasar. ¿Vale? Aquí habla de la canasta, y esta mentalidad de canasta tiene que ver con hay suficiente. Y hay gente que tiene la mentalidad de que no hay suficiente, pero hay otros que tienen la mentalidad de que hay suficiente, ¿no? Lucas 6:38 dice: den y reciban, lo que den a otros les será devuelto por completo.
apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban acá. Me encanta esta versión, ¿eh? La cantidad que den, o sea, con la misma medida que medís, dice la Reina Valera. Sí, Sí, pues medidas. aquí dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿De acuerdo? Entonces, Interesante. esta es una mentalidad de estar a la par. Yo Sí. te doy Yo recibo. y yo recibo. A la par, ¿no? Porque la cantidad que dé es la cantidad que voy a recibir, ¿no? Entonces, Jesús entendió que puedes guardar lo que tienes o puedes darlo, ¿no? Entonces, cuando tienes lo que tienes, pues tienes eso, no tienes nada más, pero puedes multiplicar aquello que das, ¿no? Y esto fue un principio que Jesús, cuando lo guardas, pues eso es todo lo que tienes, pero Dios lo multiplica. Si tú das, se te va a dar, y esto es muy importante, ¿no? Ajá. Entonces, hay una historia increíble en la Biblia con este tema de que hay suficiente. Fueron la alimentación de los 4.000 y luego de los 5.000, ¿no? Sí. Y en una de las ocasiones había un adolescente con una canasta que tenía los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Y él llevaba esta canasta. Ese niño fue capaz de dárselo todo al Señor, y no solamente alimentaron a los 5.000, que no contaban las mujeres y niños, así que creemos que podría haber 20, 25.000 personas, y dice que no solo a eso, Dios lo multiplicó todo y sobraron 12 cestas completamente llenas, y eran 12 canastas completamente llenas. De una canasta salieron 12, ¿no? Y algunos piensan que eran para los 12 discípulos que pudieran llevarlo a sus hogares y alimentar a sus familias, ¿no? Entonces, está ese principio de que hay suficiente, ¿no? Yo siembro y el Señor me da, y conforme a lo que yo siembro, el Señor me va a dar, ¿no? Y va a haber suficiente, y está esa mentalidad que podemos tener. Es una buena mentalidad, al contrario de los de no hay suficiente. Va mejorando. Va mejorando, ¿no? Pero luego hay una tercera mentalidad, que es la que yo me quiero centrar hoy, que es la de más que suficiente. Y tienen que ver con los graneros. O sea, hemos hablado de la bolsa, hemos hablado de la canasta y hemos hablado de los graneros. Y aquí hay un pasaje muy bonito que está en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Y fíjate que este es increíble, y a mí la verdad que me encanta esta forma de pensamiento, porque es la de más que suficiente. ¿Qué dice aquí? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Me encanta este pasaje, ¿de acuerdo? Porque la bolsa no hay suficiente, la canasta es suficiente, pero aquí es más que suficiente. Dios está hablando de graneros, Dios está hablando de lagares, no está hablando de unas vasijas, no está hablando de unas canastas, no está hablando de unas bolsas, está hablando de algo mucho mayor, una dimensión mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando honramos a Dios con lo primero, con lo que Él más confía, nuestros graneros se llenarán hasta el rebosar. Fíjate que en el primer de los casos, que no hay suficiente, esos son gente que nunca dan, ¿de acuerdo? Y que no pueden dar porque siempre dicen lo mismo, es que no hay suficiente, ¿de acuerdo? Aquellos que están en la canasta, donde hay suficiente, son personas pues que siembran, y conforme a lo que siembran lo cosechan, ¿no? No hay más. Pero estas son personas que ponen a Dios primero en sus vidas, que siempre Dios va a ser lo primero. Lo primero en todo, ¿no? Y ahí está ese texto que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, cada día hay unas primeras horas que le pertenecen al Señor, ¿no? Cada semana hay un primer día, que es el domingo, que le pertenece al Señor. Por eso nos congregamos los domingos, ¿no? Cada año hay un primer mes que le pertenece al Señor, ¿no? Cada trabajo tiene una primicia que se la entregamos al Señor, ¿no? Exacto. Y esta es una mentalidad que deberíamos tener todos, y es la mentalidad de los primeros frutos, ¿no? No solo de la primicia, porque a veces unos dan la primicia al comienzo del año, su primer trabajo, su primer negocio, su primer mes para ayunar y orar, pero nos olvidamos de los primeros momentos del día, de otras cosas que suceden que pueden ser primicias, y creo que es lo más importante, porque Dios aquí ya no habla de dimensiones de canastas.
Él habla de que los lagares rebosarán, que los graneros no cabrá más, que vamos a tener tanto que no vamos a tener espacio para poder almacenarnos, porque hemos puesto a Dios en primer lugar, ¿no? Exacto. Entonces, esto quiere decir que al comienzo de cualquier cosa, de cualquier momento, de cualquier situación que Dios nos dé, tenemos que darle lo primero a Él. Eso es. Y es lo más maravilloso, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está el diezmo, ¿no? El diezmo, y yo sé que a muchas personas, y luego están estas personas que hablan que dicen que el diezmo era de la ley. No, el diezmo nunca fue de la ley, fue antes de la ley. Recordemos que el diezmo le fue entregado a Melquisedec, la ley todavía no existía, existía la fe. ¿De acuerdo? Fíjate que ese momento de los patriarcas fue el momento de la fe, luego vino el momento de la ley y ahora estamos en el momento de la gracia. Entonces, en ese momento de fe se le dio el 10%. ¿Por qué? Porque de alguna manera era para, cuando damos el diezmo, damos la primicia, estamos declarando que es Dios mi proveedor, que Él es el que me provee, no es el gobierno, no es el sistema financiero, no son los bancos, es Dios el que me da a mí y me da lo primero, ¿no? Entonces, y tenemos que hacer que Dios sea el primero en todos los sentidos de nuestra vida. Y de entonces habrán graneros, y entonces habrán lagares, y ya no habrán bolsas, y ya no habrán canastas, pero eso es necesario. Claro. Algo que me parece increíble de estas tres mentalidades, bueno, la primera ya sabemos que es una mentalidad un poco corta, ¿no? Pero me gusta la diferencia entre la segunda, la canasta y la tercera y el granero, porque creo que la canasta es un te doy, pero me das. Y a veces esa mentalidad también es peligrosa, porque en el momento en que yo doy, pero no recibo, en ese momento dejo de dar. Claro. Entonces también es una mentalidad, es buena, a comparación con la primera. Con la primera de la bolsa, bueno, ¿no? te ayuda a avanzar un poquito más, pero es verdad que es una mentalidad peligrosa en la que también se ha vendido de manera pública y desde nuestras tarimas, se han vendido a un Dios bastante interesado y no es así. A un negociador, ¿no? Exacto. Entonces muchas veces tenemos la mentalidad, ¿quieres recibir? Pues da. ¿Quieres un pacta? ¿Quieres...? A ver. Entonces, sí, pero a veces lo que recibimos no tiene que ver con dinero, tiene que ver con salud, tiene que ver con una restauración del hogar, tiene que ver... Entonces, pero bien, vale, doy, pero dame algo a cambio. La diferencia con el tercero empieza con la palabra honra. Y creo que honrar es la diferencia de todas las cosas. Totalmente. Por eso cuando uno honra, da igual si recibe o no recibe, ya ha recibido, porque está honrando, está posicionando a Dios en el lugar que verdaderamente le corresponde. Eso es honrar. Honrar es poner a Dios en el lugar que a él le corresponde. Y cuando uno da por causa de honra, uno está poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en todo. Y evidentemente cuando yo pongo a Dios en el lugar que le corresponde, por supuesto, los milagros vienen. Fíjate que en Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece. Entonces, a Dios le damos lo primero. Sí. Siempre. Fíjate que Dios fue el que dio primero. O sea, no fue que el ser humano amó a Dios primero y entonces Dios dijo, ahora voy a dar a mi hijo. No, Él dio a su hijo antes de que nosotros le amáramos. O sea, nosotros no le íbamos a buscar. La razón por la cual buscamos a Dios es porque Él le entregó. Él nos amó primero. Dios siempre dio el primero. Y sabes, cuando diezmamos o cuando le damos las primicias, estamos honrando, como tú dices, al Señor. Le damos el 10%. Y fíjate, no le damos lo último. Yo no le doy el 10% de lo que me quedó. A ver, si le das el 10% de lo que te quedó, ya no le das nada, porque no te queda nada. Pero fíjate que hay algo muy interesante. Para no dar no se necesita fe. Para hacer un intercambio, como hemos dicho, la canasta, tampoco se necesita fe. Yo te doy, tú me das. Pero para dar lo primero sí que se necesita fe. Imagínate lo que era para una familia que tuvieran que dar su hijo primero.
y decir, no, él va a servir al Señor, él no va a construir casas, él no va a tener riquezas, él va a servir a Dios. O un animal, o sea, aquellos que inauguraban una granja y el primer cordero nacía. Bueno, pero espérate, que no era cualquier cordero, porque como el primer cordero tuviera alguna mancha o algún defecto, ese no valía. Claro. Era el perfecto de los perfectos, Sí. El bueno de los buenos, con el que más dinero se iban a ganar. Pero que ninguno de ellos esperaba al último. O sea, No, claro. los que hacían quesos, los que hacían carnes, tú imagínate lo que Pero tenían que dar lo mejor de lo mejor. Claro, y daban lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando le damos lo primero a Dios, rompemos con todo egoísmo. Sí. El egoísta anhela. Lo que pasa es que también darle anhela. lo primero a Dios también lo que hace es romper con la autosuficiencia. Quiero decir, darle lo primero a Dios va a resultar que sí o sí voy a tener que depender de Él para el resto de cosas que aparentemente yo creo que me van a faltar. Totalmente. Y creo que es algo muy importante esto, ¿no? De alguna manera la gente, no todo el mundo, ¿no? Pero los egoístas siempre anhelan, siempre quieren más, nunca hay suficiente, quieren tener más y quieren tener más y viven para eso. Y toda su vida está... ¿Tú sabes, Raquel, cuánta gente muere con miles y miles y miles de millones, con propiedades en todo el mundo, que al final se las va a quedar un gobierno, se las va a quedar un banco, porque ni siquiera tienen herederos, y los pocos que tienen herederos se matan entre ellos? Exacto. Por conseguir todos esos recursos? A ver, que ¿no? es que ese estilo de vida se contagia y se termina convirtiendo en una cultura en el hogar y en la familia, y es muy peligroso. Pero los justos son aquellos que han hecho clic con lo que Dios hizo. Dios dio primero, yo lo voy a hacer también. Lo que pasa es que es verdad que, a ver, hablando de justos o hablando de cristianos, metemos a Dios en la ecuación cuando necesitamos algo, y cuando Dios nos provee de ese algo, lo sacamos porque ya no queremos darle lo que responde. Totalmente. Entonces, si metes a Dios en la ecuación para lo que te falta, tiene que seguir estando dentro de la ecuación para cuando lo tengas. Claro, entonces, totalmente. Señor, dame un trabajo. Dios te da un trabajo, pero luego no le das el diezmo. Entonces, si metiste a Dios en la ecuación para conseguir un trabajo, oye, ahora que Dios ha provisto de un trabajo, no lo saques. Y no digas, no, es que no tengo porque todo lo que tengo que pagar. Entonces, si metemos a Dios para una cosa en la ecuación, por favor, no lo saquemos para la otra. Totalmente. Fíjate, y termino con estas palabras, ¿no? Que creo que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, lo que mata el egoísmo es poner a Dios en primer lugar. Sí. Lo va a matar, o sea, va a destruir. Y nuestra generación necesita aplastar el egoísmo. En el momento que aplastemos en el egoísmo, la gente va a empezar a ver la gloria de Dios sobre nosotros. Pero la segunda es que necesitamos gran fe para dar primero. La gente que le da lo primero a Dios es gente que tiene una fe sobrenatural. Si tienes fe para darle lo primero a Dios, no te faltará fe para cualquier cosa que necesites. Porque Dios, aquello que es imposible para ti, Él lo va a hacer. Así que les dejamos con esto, ¿no? Piensa un poco, ¿qué tienes? ¿Mentalidad de bolsa? ¿Mentalidad de canasta? ¿O mentalidad de granero? Solamente tú lo puedes decidir. Sí. Vamos ahora, Raquel. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque de verdad que tú siempre has dado principios, Señor, en favor de nosotros. Amén. Señor, y para llevarnos, Señor, al fin que tú ya has determinado, Señor, que tendríamos que vivir, Señor. Por eso te pido que nuestras vidas hoy se puedan alinear de manera perfecta, Señor, a tu palabra y a tu corazón, Señor, para que aquello, Señor, que tú has previsto y provisto para nosotros, no haya nada de nuestra carne que pueda impedir, Amén. Señor, que lo podamos alcanzar. Así es que, Señor, hoy decidimos darle la vuelta a nuestro corazón y que te mire a ti, Señor, porque mirándote a ti veremos que nada de lo que damos es por pérdida, Señor, siempre hay una ganancia. Queremos vivir con la mentalidad que todo lo que, Señor, cae en tus manos, Señor, siempre es prosperado. Así es que, Señor, ayúdanos en este tiempo a ser una generación y a enseñar a nuestras nuevas generaciones, Señor, a ser generosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, semana que viene última parte, ¿no? Última parte de Menos Yo. De mí, o Menos Yo. Menos Yo. En fin. Así que les mandamos un saludo a todos. Espero que Dios los bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.